Y dejadme presentar a un riojano de Málaga o a un malagueño de La Rioja que uno no sabe muy bien, porque Alberto Garzón es un político valiente donde los haya. Alberto. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias a todos, a todas, por estar aquí, por llenar este espacio. Gracias a todos y a todas por vuestro compromiso político que estáis demostrando con esta presencia y que habéis demostrado a lo largo de muchos años. Uno de los inconvenientes que tiene hablar el último es que gran parte de lo que uno pretendía decir se ha dicho ya, es evidente. Además, como habéis visto, no hemos sido pocos los que vamos a subir aquí, lo que hemos subido ya. Pero desde luego es un orgullo, como han dicho ellos, poder estar hoy aquí, en un 14 de abril. Porque nosotros tenemos el deber moral y político de mirar al pasado con ansias de construir un futuro mejor. Y para eso tenemos que recuperar lo mejor de nuestra historia. Y lo mejor de nuestra historia, la tradición política que nosotros y nosotras recogemos e incorporamos, son esos hombres y mujeres que lucharon por defender la democracia en nuestro país frente al golpe de Estado fascista y franquista en 1936. Nos sentimos herederos de esas luchas. Nos sentimos herederos de esos hombres y mujeres que defendieron la Segunda República, que la construyeron antes, que posteriormente la defendieron frente al franquismo, que nos permitieron recuperar otra democracia, también con sus insuficiencias, pero democracia en los tiempos de la transición. Y somos, por lo tanto, parte de un hilo rojo de la historia que se entrecruza con otros colores, el morado feminista, el verde ecologista, y que va construyendo un nuevo país. Nosotros somos parte de todo eso y queremos reconocerlo de esa manera, especialmente en un 14 de abril. Porque permitidme que hagamos una mera mención. En 1931 lo que se conquistan son enormes derechos para las clases populares, para las clases trabajadoras. Enormes derechos que ya se han citado en las intervenciones anteriores, que tienen que ver con el sufragio universal, que tienen que ver con la extensión de la educación pública para todo el mundo, también para los hijos y las hijas de los obreros y de las obreras, que tienen que ver con la laicidad del Estado, que tienen que ver con conquistas que entonces fueron profundamente vanguardistas en un tiempo en el que lo que imperaban eran modelos autoritarios y totalitarios y en el que España dio en ese momento una lección de democracia al mundo entero. Y precisamente por eso las oligarquías conspiraron para acabar con esos derechos, poniendo de relieve algo que también se ha señalado anteriormente, que las conquistas no caen del cielo, que las conquistas son procesos que desde luego dependen de la correlación de fuerzas. De ahí la tan necesaria unidad política en todo contexto, para tener capacidad de enfrentarnos a fuerzas muy poderosas que quieren construir una España distinta a la que nosotros anhelamos en nuestro corazón y que desde luego tiene que ver con la satisfacción de las necesidades básicas. Porque la Segunda República lo que hizo fue redistribuir la renta, la riqueza y el poder. Y es ese proceso y ese objetivo el que necesitamos en momentos políticos como este. Por eso lo que quiero decir también es que la Segunda República y nuestro espíritu republicano no es solo un espíritu de nostalgia o de recuerdo. Es un espíritu fundamentalmente proyectado hacia el futuro. Lo que queremos es una España más igualitaria, una España que permita a la gente vivir en condiciones de dignidad. Se han puesto en las intervenciones anteriores muchas de las propuestas de nuestro programa, que son básicas para poder conseguir eso. Pero hay que entenderlo en términos históricos, porque el republicanismo ni siquiera comenzó en 1931. El republicanismo ya en el siglo XIX cristalizaba una forma de entender la política, la economía, la sociedad, en beneficio de las clases trabajadoras. Por eso, en el siglo XIX,
ya salió mucha gente a defender un concepto como la República Federal. Y esa República Federal se defendía no solo en términos de derecho de autodeterminación, sino que se defendía por todas partes del territorio, significando no queremos ir a la guerra, significando no queremos pagar impuestos excesivos, significando queremos tener trabajo, significando queremos poder comer. Esa idea del republicanismo es la que representa nuestra candidatura. República es libertad, pero libertad para vivir en condiciones dignas, esa misma libertad que nos quieren arrebatar las diferentes derechas y el poder económico. Fijaos que libertad significa eso, significa tener una empresa pública de energía para que nadie pase frío en nuestro país. Libertad significa poder trabajar, libertad significa poder tener acceso a una vivienda, libertad significa poder ir a la universidad si se quiere ir a la universidad, libertad significa poder ir a la sanidad pública si se quiere tener o se necesita tener servicios de sanidad. Pero libertad también significa poder decir lo que uno cree conveniente decir. Y por eso podemos decir que hoy en día no vivimos en una democracia plena. Hoy no vivimos en una democracia plena cuando en estos momentos se está usando el Código Penal y se está usando también la Ley Mordaza para meter en juicios y en la cárcel a gente que dice grandes verdades sobre la monarquía. En nuestro país se han enjuiciado a tuiteros, a cantantes, a raperos, por decir que los Borbones son unos ladrones, lo que no deja de ser una constatación histórica. La Segunda República llegó también espoleada frente a la corrupción de la monarquía borbónica. Y hoy tenemos en nuestro país a una monarquía profundamente corrupta, pero absolutamente protegida por los poderes económicos de nuestro país. Eso es lo que permite que, por ejemplo, cuando tenemos pruebas, indicios suficientes de la corrupción de la monarquía española, cuando hemos llevado al Congreso un debate sobre la comisión de investigación para esclarecer si la monarquía española ha participado o no en procesos de corrupción muy graves en nuestro país, beneficiándose de relaciones internacionales con dictaduras como la de Arabia Saudí o países totalitarios y autoritarios de diversa índole. Cuando hemos propuesto un debate, nos lo han negado. ¿Y quién nos lo ha negado? Partido Popular, Ciudadanos y Partido Socialista. Los tres partidos nos han negado debatir. Nos han negado debatir. Quiero que reflexionemos sobre ello, que reflexionemos sobre ese punto, porque no es que se hayan opuesto a investigarlo, es que se han opuesto a que podamos debatirlo en el Congreso. Igual que se oponen a cualquier pregunta que hacemos nosotros y nosotras en el Congreso sobre la monarquía, cuando les decimos, oye, ha salido un avión desde Madrid hacia Arabia Saudí en el que dice la prensa que va los monarcas acompañados de grandes empresas como OHL, que está en todos los procesos de corrupción, y preguntamos, ¿quién lo ha pagado? ¿Quiénes son los que van? ¿Quiénes acompañan a la monarquía? ¿Sabéis lo que nos dicen? No se puede saber. La falta de transparencia indica sospecha. Sospecha de que efectivamente estamos ante una monarquía profundamente corrupta, entrelazada con el poder económico que ha estado saqueando este país, que ha estado recomendando recortes en los salarios, en las pensiones, en la sanidad y en la educación, mientras han estado rescatando a los grandes sistemas financieros con 60.000 millones de euros, rescatando las autopistas quebradas por 4.500 millones de euros, rescatando a Florentino Pérez por otros miles de millones de euros. Ese cinismo, esa hipocresía, se llama explotación. Por eso cuando hablamos de república, hablamos de democracia. Pero democracia, como he dicho antes, no es solo votar una vez cada 4 años, es garantizar condiciones de vida dignas a las familias trabajadoras. Y en este momento actual, lo necesitamos más que nunca. Por eso,
lo ha dicho Pablo, lo han dicho otras personas anteriormente, estas elecciones son muy importantes. No es casualidad que estemos ante las terceras elecciones generales en menos de 4 años. Hay una batalla política que se está disputando y que no está resuelta, y tiene que ver con el modelo de país. Y el modelo de país no solo tiene que ver con cómo se elige a la jefatura del Estado, que por supuesto nosotros queremos decidir sobre ello, pero el modelo de país tiene que ver con cómo vamos a vivir dentro de 10 años, de 20 años, si vamos a tener derechos como hemos tenido mi generación gracias a generaciones como las vuestras, de muchos que estáis aquí, o si no lo vamos a tener, o si efectivamente van a ser otros neoliberales, recortadores, los que definan esa otra España. Y permitidme que haga una referencia adicional a esto. La derecha utiliza la palabra España para ofrecer su propio imaginario, su propia identidad. Es una identidad homogénea, cerrada, tradicionalista, católica en muchos casos, y desde luego profundamente autoritaria. La derecha española no es, en este punto, ni siquiera como otras derechas europeas que tienen una matriz antifascista. Las derechas en Francia, las derechas en Alemania, se construyeron sobre las bases del antifascismo. Por eso puedes pasear por París, por Berlín o incluso por Roma y ver homenajes a los republicanos que defendieron la Segunda República, pero también defendieron la democracia frente al fascismo fuera de España y de nuestras fronteras. Y en cambio, aquí es muy difícil encontrar eso. Pero esas otras derechas europeas aprendieron que no había que darle espacio a la extrema derecha, porque tienen memoria, porque saben lo que pasa, saben los riesgos que conlleva ello. Sin embargo, en España, nuestras derechas no tienen esa matriz democrática. Nuestras derechas tienen otra matriz que no es precisamente democrática. Nuestras derechas han mamado una idea de España profundamente reaccionaria. Es una derecha que ha asumido las tesis tradicionales que configuraron este país durante la dictadura, las tesis de Menéndez Pelayo, las tesis que dicen lo que yo opino es España y todo lo que opinéis diferente sois anti-España porque sois el enemigo interno. Por eso para ellos, vascos, catalanes, rojos, ateos, socialistas, comunistas, anarquistas, somos la anti-España. Y eso no se puede permitir, porque son reaccionarios. Han construido esa identidad porque han ganado muchas veces y han construido la historia. Pero nosotros no podemos olvidar que siempre ha habido una España alternativa, siempre ha habido una España que ha construido o intentado construir otra forma distinta de entender nuestro país. Y ese es el republicanismo. Ese republicanismo que ha ido ganando algunas que otras batallas a lo largo de los últimos 200 años y que nos ha dejado retazos de dignidad que tenemos la obligación de recuperar para construir el futuro. Esa otra España que, como decía Pablo, constata que este es un país plurinacional. No desea que este país sea plurinacional, sino que constata que este país es plurinacional. Y por eso, esta España que queremos construir solo se va a poder construir por la vía republicana. Y por eso no es solo elegir a la jefatura del Estado, es una noción alternativa de país. Por supuesto, también es elegir a la jefatura del Estado. Ayer leía en Twitter a Pablo Casado que decía que al rey los hemos votado todos. La verdad que se lo debieron de enseñar en un máster. Pero lo cierto es que no le han votado ni todos ni todas. Sin embargo, tuvimos una oportunidad hace poco tiempo. En el 2014 abdicó su padre y hubo una laguna legal que permitía llevar a cabo un referéndum en nuestro país para que fuera el pueblo español el que decidiera. Hace poco también supimos que durante la transición se propuso hacer un referéndum, pero que Adolfo Suárez tenía encuestas en las que salía que ganaba la República y que por lo tanto evitaron ese referéndum. En el 2014, Pablo se acordará, estuvimos en un programa de televisión, él y yo. Él estaba desde Bruselas, yo estaba en el plató.
Y estamos debatiendo sobre si teníamos que poner en marcha ese referéndum o no. Y alguien del Partido Socialista, que en ese momento era fundamental, el Partido Socialista, para aprobarlo, salió a justificar y decir que no era el momento de decidir nada sobre la monarquía. Esa persona, ¿sabéis quién era? Porque entonces apenas se le conocía. Pedro Sánchez. Pedro Sánchez era el que estaba debatiendo con Pablo y conmigo para defender a la monarquía. Pero permitidme algo más, es que no solo estaba defendiendo la monarquía, estaba defendiendo que no pudiéramos hablar sobre la monarquía, que es mucho más grave. Creo que esta candidatura merece la pena por muchas razones, pero sobre todo porque encarna lo mejor de nuestra historia. Y hoy no estaríamos aquí con los derechos conquistados si no hubiera sido por mucha gente que luchó antes que nosotros y que nosotras. Personas que estáis aquí y personas que ya no nos acompañan, pero a las que les debemos el presente. Esta candidatura encarna eso, pero no como mero reconocimiento, porque no hemos venido solo a reconocerles, o mejor dicho, el mejor reconocimiento en un sentido amplio es llevar a la práctica por lo que ellos y ellas lucharon. Creo que más temprano que tarde construiremos una España en defensa de las clases populares, de las clases trabajadoras. Una España en la que la gente tenga acceso a los servicios fundamentales garantizados por el Estado, en la que protejamos a las familias trabajadoras con los instrumentos que hemos definido en nuestro proyecto político. Una España que trabaja en unidad, porque sin unidad esto jamás será posible. Por eso, gracias a todos los que estáis aquí, de Izquierda Unida, de Podemos, de ECO, de otras organizaciones y a los que habéis venido a escuchar, gracias porque solo a través de la unidad esto será posible. Y más temprano que tarde, cuando democraticemos la economía, como dice nuestro proyecto político, nuestra candidatura, cuando democraticemos la economía, cuando democraticemos nuestra política, inevitablemente caerá la monarquía. Porque la monarquía es cosa del pasado, la monarquía es parte del problema de este país. Y por lo tanto, la solución, compañeros y compañeras, es protegernos, la gente es más sencilla, la gente es más humildes y construir un país en el que merezca la pena vivir. Y eso lo pensamos para las siguientes generaciones, porque sabemos que hay que continuar ese hilo de lucha digna de la historia para el futuro, para que desde el futuro, cuando nos miren, estén orgullosos de lo que hemos hecho nosotros y nosotras también, como hoy estamos orgullosos de lo que hicieron otros y otras. Gracias por todo, a conseguir votos ahí fuera y a construir una sociedad que será republicana. ¡Salud y república!